compañeros? Somos de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, de la carrera de Ingeniería Electrónica con mención a sistemas industriales. Nosotros estamos encargados del proyecto número 6, que se trata de la subestación Aldin B. Soy Luis Abraham Ceballos, mi compañero Carlos León Arias, mi compañero Alexander Méndez, mi compañero Joel Banguera y mi compañera Cintia Vallejo, la cual nos va a explicar acerca del funcionamiento de esta subestación. El Aldin B está compuesto por un regulador de presión. A su vez cuenta con un brazo manipulador en el cual podemos observar un cilindro neumático de doble efecto. Aquí podemos apreciar dos sensores inductivos magnéticos. En uno de sus extremos observamos una pinza, que es para agarrar una pieza y moverla de un lugar a otro. En los extremos del brazo manipulador podemos ver dos válvulas estranguladoras. En la parte de abajo podemos ver un grupo de borneras en el cual estarán conectadas todas las entradas y salidas de nuestros sensores y actuadores, las cuales a su vez a través de un cable DB25 van directamente al PLC. Aquí podemos ver un bloque de electroválvulas. La primera válvula de 3 vías, 2 posiciones, va a controlar el agarre de la pinza. La segunda válvula también de 3 vías y 2 posiciones va a controlar mi cilindro. Y por último, mi válvula de 5 vías, 2 posiciones, va a agarrar el retroceso y el ascenso de mi cilindro. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Carlos León. Yo voy a hablar sobre el funcionamiento de la celda de distribución de materiales número B. ¿En qué consiste nuestro módulo? Consiste de una banda transportadora que va a contar con una paleta que es la encargada de traer las piezas hasta nuestro módulo. Una vez que la paleta llegue a nuestro módulo, se va a activar un sensor fotoeléctrico que es el encargado de reconocer si es que hay o no hay una pieza en la paleta. En el caso de que haya una pieza en la paleta, se va a activar un brazo y una pinza neumática, que la pinza es la encargada de ir hasta la paleta, recoger la pieza que se encuentra en ella y llevarla hasta nuestra segunda banda transportadora. En esta banda se encuentra un sensor de color que es el encargado de reconocer de qué tipo de color es la pieza que llegó. Una vez que la reconoce, la banda transportadora la va a llevar hasta su rampa correspondiente. Vamos a proceder a poner la paleta en la banda transportadora. Una vez que la paleta llegue a nuestro módulo, se va a detener y va a censar la pieza que lleva. Se activan las pinzas neumáticas y la va a llevar hasta nuestra segunda banda. En ese momento reconoce qué pieza llegó y qué color es. Bueno, yo voy a explicar sobre el proceso de devolución y rechazo de piezas, que va a consistir a través de 3 botones: un botón de start, un botón de stop, un botón de rechazo y un selector que es devolución de piezas. En este momento vamos a explicar cómo es el proceso. Cuando el pallet llegue, lo detecte, a través de nuestro start vamos a enviar la pinza a detectar y nosotros paramos, hacemos un stop y detectamos qué queremos hacer con la pieza. ¿Lo queremos rechazar o lo queremos devolver? Bueno, en este caso vamos a hacer el proceso de rechazo de pieza, en el cual la aplastamos, la pieza va y va a subir. En este momento vamos a realizar el proceso de devolución de pieza, en el cual, en el momento que el sensor lo coge, activamos la pinza paramos y, como en este caso vamos a devolver la pieza, con el selector giramos la llave hacia la derecha, la devolvemos y así la pieza se la devuelve. Hola, ¿qué tal? Soy Alexander Méndez y le voy a hablar sobre la programación del módulo Handling B de manipulación B. En aquí vamos a ver lo que es la programación
y nos arrancamos con este segmento que está aquí, el inicio. El inicio nosotros vamos a poder darlo con un botón de manera física, un botón verde que está en el módulo, también de la forma de la escala directamente de allí y también del máster. Nosotros al momento de pulsar esa parte de la variable de entrada física, nosotros vamos a setear una variable de preparación y vamos a resetear una de carga entregada. Lo que va a hacer es que al momento que yo le dé siempre inicio, me va a contar desde cero y va a hacer el proceso nuevamente. Esta variable seteada de preparación, al momento de ser seteada, nos va a dar un flanco positivo de preparación. Lo que va a hacer es que va a indicarle al módulo handlebit que ya está listo para ejercer la función. Nosotros vemos acá en este segmento que al momento que ya ha sido detectado la parte del sensor del brazo, lo que va a hacer es que va a ver si se encuentra al mismo lado de la parte de los sensores, a ver si hay una pieza para comenzar el proceso. Después que nosotros se setea esta parte de inicio del proceso, va a estar aquí la parte que nosotros vamos a setear el movimiento del brazo y el movimiento de que pueda coger la pieza. Luego de eso, nosotros vemos que ese transcurso tiene 1 milisegundo, siempre y cuando el sensor óptico del brazo de la pinza vea que hay una pieza ahí, y ese tiene también una variable de análisis que va a hacer que sea en ese transcurrido con ese TON, ese temporizador de retardo. También al seguir ese temporizador, al momento de cumplir el segundo, va a mandar un flanco positivo. Lo que va a hacer es que haga el análisis, cumple el análisis de lo que va a hacer es que haya una pieza, nos va a indicar esa parte. Ese proceso tiene 1.5 milisegundos. Al momento que ya hay un análisis, si hay una pieza se va a mantener. Lo que pasaría es que si no hay una pieza en ese sensor, va a decir que se va a setear una variable que no hay pieza, y esa parte ahí lo que va a hacer es que se resetee técnicamente, que vuelva a su estado original y deje que la banda deje pasar al paler que está ahí, ya que está sujeta por un cilindro de simple efecto. Lo que va a hacer que ya al momento de perder la presión del aire, el vástago entre. Como también vemos, al momento ya que haya cogido la pieza y ya transporta, ya va a comenzar el proceso de la manipulación. Lo que va a hacer es que va a activar el proceso y el sensor de esa parte de ahí vaya a decir que esa parte del proceso vaya a la otra estación. También podemos ver que al estar las piezas ya en la estación, el sensor óptico va a mandar a la banda que técnicamente será la otra estación, o sea la planta de clasificación. Lo que va a hacer es que ya el brazo baje y la pinza se abra ya para que esté ahí. Después de ese proceso, nosotros vamos a decir que ese sensor en secuencia se cumple todas esas variables seteadas, va a durar 1 minuto y medio. Al finalizar ese minuto y medio, nosotros vamos a tener ya una variable seteada que dirá que ya está entregada la pieza. Va a reflejar que ya entregamos la pieza en ese momento. En ese momento que fue entregada la pieza, la banda se va a resetear, o sea, va a decir que esa parte ahí de la banda del brazo se resetea, o sea que vuelva a su posición inicial, y todo ese proceso va a mandar una salida digital de Q4.0 al TH Master, al que va a monitorear ese funcionamiento. Terminando ese proceso, técnicamente esa variable de proceso terminado va a dar inicio a la parte de la programación por medio de Profibus AMB. O sea, activamos el Profibus que inicia, se va a comunicar el PLC 300 con el otro PLC 300 de la planta de clasificación y va a decirle que comience su proceso. Como podemos ver aquí, también esa parte ahí va a mandar una salida
digital de Q4.0, siempre y cuando haya comenzado esa parte ahí, y al momento de que ya le ha dicho que comience, se va a resetear también esa variable. En el segmento 21, lo que podemos ver que comprende que aquí vamos a ver cómo el proceso de la banda vaya del lado izquierdo hacia el derecho, o sea, de la banda de la estación Handley B en la estación, de la parte donde está en la estación de clasificación, vuelva a su estación normal, como podemos ver aquí, y esa parte nosotros la vamos a poder visualizar también en la escala para que tenga comunicación en ese punto de la programación. Después de eso, como yo activo el brazo RIP, el brazo lo podemos ver en los dos segmentos que están aquí, en el 25 y 26. El movimiento de brazo se va a activar para bajar con la salida U0.2. Esta salida se la va a poder visualizar en la escala. Cuando ya está accionada la salida, se va a cerrar su contacto y la vamos a poder visualizar. En esta parte también de la 27, después de la posición del brazo, después que esa posición se detenga, el brazo lo que va a hacer es que abrirá y se va a visualizar la salida U0.3. También estas aquí se van a visualizar en lo que es la parte de la escala, cerrando su contacto, mandando una salida de M70.7 tipo interno, una memoria interna del PLC, y va a poder visualizarse. En el 29, segmento 29, vamos a ver cómo nosotros podemos pausar. Nosotros podemos pausar siempre y cuando esté desactivado el reset. Si nosotros le quitamos la pausa, nosotros podemos ya darle otra vez el botón de inicio, y también hacerlo por medio de la escala. Cuando ya tenemos en la parte del 30, del segmento 30, podemos ver que nosotros podemos darle siempre con cualquiera de esos botones, siempre y cuando esté en una parte de la programación, no esté los contactos desequilibrados, por decirlo de esa forma. Nosotros podemos darle esas opciones. En este segmento 31, nosotros podemos ver la parte de la recuperación. ¿Cómo podemos recuperar nosotros? El pausa debe estar puesto, y después que nosotros leemos con el switch que está en la parte del control de la celda, nosotros podemos hacer la recuperación automáticamente. Pero en esta parte nosotros tenemos que hacer la parte de simular donde tiene que quedarse el brazo, para que al momento que esté ahí, nosotros podamos decirle al brazo que también coja las piezas. Y así como lo tenemos acá también. Estas aquí, nosotros siempre cuando terminamos un estado, al finalizar ese ahí, mandamos a resetear, como podemos ver en este lado. ¿Qué pasa en el reset? En el segmento 37, cuando vemos aquí, nosotros siempre tenemos una condición que para darle reset tiene que pasar por pausa. Si no pasa por pausa, nosotros no podemos darlo. Automáticamente podemos darle con un flanco positivo a los botones reset y también a la escala, siempre y cuando esté el pausa activado. Si no, no se va a poder realizarlo. Y así mismo nosotros mandamos a setear toda la programación para que vaya de donde esté, vaya a la posición donde estaba, la posición inicial, a la posición del handling, para que vuelva a comenzar el proceso, dándole también donde está. En la parte de aquí de la 39, nosotros podemos ver cómo se realiza el rechazo izquierdo. Nosotros la podemos ver desde los segmentos 39, 40, 41 y 42. Nosotros podemos visualizar esa parte. ¿Qué es lo que técnicamente va a hacer? El rechazo, al momento de ya estar listo, nosotros
vamos a coger la pieza y lo vamos a llevar a la rampa. Hay dos rampas en la estación de manipulación. Nosotros podemos ubicar cada pieza en una rampa, o sea, podemos darle de acuerdo a la especificación de las variables. Así mismo, baja el brazo, coge la pieza, llega a la rampa, a la posición, baja el brazo y suelta. Técnicamente esa es la parte de rechazo. Nosotros de esa parte ahí la extracción no se la utiliza, así que vamos a seguir al segmento 50 donde hacen el conteo de piezas entregadas. Para el conteo de piezas entregadas nosotros vamos a contar con un contador que va a ser de la forma CUT de ascendente descendente, donde se va a incrementar siempre que nosotros tenemos un pulso positivo. Cuando se termine el proceso de entrega siempre se va a contar una pieza, una pieza que sea entregada en ese momento, siempre va a mandar que el contador vaya incrementando. ¿Qué pasa para que descienda el contador? Nosotros podemos quitarle al contador un número o una pieza teniendo también flancos positivos en lo que es la recuperación, rechazo o expresión, que son técnicamente los pasos que nosotros, que en la parte que esté en el módulo de clasificación, vuelva a tomar y la saque de ahí. Eso técnicamente es. Este de aquí se va a guardar en una variable de tipo Word de MW72, que va a ser el conteo de piezas. Para la parte que sea las piezas de vuelta, nosotros solo vamos a tener que utilizar un CUT. Esa parte del CUT solo se va a activar con flancos positivos de expresión, rechazo o recuperación, que son los mismos que sean descendentes en el CUT del segmento anterior. O sea, vamos a diferenciar entre un contador y el otro, básicamente esa parte. En el segmento 52 nosotros vamos a visualizar, vamos a visualizar lo que es el paro total. Ese paro total nosotros se va a generar cuando hayan pulsos positivos, siempre cuando vayan a terminar un proceso donde sea terminado, si no hay pieza, cuando es paro de la escala, paro manual, de extracciones, de rechazo. Siempre va a mandar a resetear todas las variables, como la podemos ver aquí, así las variables de que en una estación cogió el brazo, bajó, tomó, sensó, en el otro también lo mismo. Esa va a mandar a resetear todos esos pulsos, todos esos contactos de pulso positivo. En esta parte, en este segmento de lo que va a ser la 53, 54 hasta la 61, podemos visualizar cómo la entrada, las variables I 0.1, 0.2, 0.3, todas las variables que son sensores en la parte del funcionamiento del brazo, se la van a visualizar en el SCADA. Como al momento de cerrar, accionar una entrada, el SCADA va a visualizar esa señal, esos pulsos, va a visualizar y va a decir que ese sensor está activado y nos va a permitir una mejor visualización de la programación, del funcionamiento. Luego de eso, ¿qué pasa con las variables que se muestran en el SCADA? Esas variables en el SCADA, esas memorias internas que tiene el PLC S7300 que es utilizado aquí, esas van a cerrar sus contactos y van a mandar a activar las salidas que están en el máster del TH B del máster. Nosotros vamos a visualizar todas esas partes ahí, la vamos a poder ver desde el segmento 62, 65, 66, 67 hasta el segmento 75.
donde nosotros vamos a ver que todas las variables de sensores, movimientos, actuadores, esa parte ahí se la va a visualizar en el máster. De aquí en el segmento 76 y 77 se encuentran bloques move, o sea, de guarda de datos de variables internas. Estas variables son de tipo Word, se va a mostrar aquí, que van a estar mostradas en el máster, en este handbook. Nosotros vamos a tener como entradas memorias tipo Word que son de 72 y 74, lo que nos va técnicamente a decir que cuáles son las entradas, si son de entrega o si son de vueltas, y cada una de esas va a tener una salida. De aquí en el segmento 78 al 75 nosotros vamos a poder visualizar lo de las salidas físicas del máster a la SCADA. Nosotros vamos a poder visualizar esta parte de aquí. Lo que va a hacer es que las memorias internas estén comunicadas, enlazadas entre las salidas del máster, y también se las puede visualizar. O sea, las entradas del máster que tenemos aquí en estos segmentos se las visualiza en el SCADA, y en la parte anterior nosotros vemos que las memorias que se visualizan en el SCADA se las van a visualizar también en la salida del máster. O sea, va a ser una intercomunicación entre esas de ellas. Y esto aquí termina hasta el segmento 85, lo que técnicamente en breve rasgo es la programación, que es una programación de una parte de lo que es la planta del proceso que se localiza en el laboratorio de flexible, donde se ven las cátedras aquí en la universidad. Esta programación no es complicada, se la puede chequear, se la puede visualizar, y es muy instructiva porque compone bastantes sensores, bastantes actuadores, y también la parte de las condiciones de la clasificación. Esta programación fue hecha en un lenguaje KOP, que es el lenguaje que normalmente se utiliza en las industrias, así como también el SCL, que es la programación por dígitos. Muchas gracias. ¿Por qué estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana, sede de Guayaquil? Bueno, esta carrera es muy buena ya que tiene la oportunidad de abrirte un gran campo laboral en todo tipo de industria. Ya depende de ti cómo quieras poner en práctica cada una de las enseñanzas que has adquirido a lo largo de tantos años estudiando. Tienes la oportunidad de conocer docentes, ingenieros, los cuales te pueden influir de manera muy gratificante para aprender y engrandecer tus conocimientos a lo largo de toda tu carrera laboral.